Hello kids. So today we're going to practice about the past, about the simple past. Vamos a hablar sobre el tiempo pasado, ¿ok? Vamos a aprender cómo decir ayer fui al parque, ayer no fui al parque y preguntar ¿fuiste al parque? We have three sentences. Tenemos tres oraciones: positive or affirmative, negative, and question. Positiva o afirmativa, negativa y pregunta. En estos tres nos vamos a enfocar para aprender a decir cosas en pasado. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos en pasado es diferente que en español. En español puedes decir ayer fui al parque y cuando dices fui, sabes que estás hablando de ti. Si por ejemplo yo digo, ayer fuimos al cine, sabes que estoy hablando de nosotros. En inglés no sucede eso. En inglés necesitas decir la persona. Por ejemplo, si dices en español, ayer jugué en el parque, sabemos que estoy hablando de mí. Pero en inglés necesitas decir el pronombre o la persona de quien estás hablando. Por ejemplo, yesterday I played in the park. Cuando dices I, yo, played en pasado, jugué. Son dos palabras separadas. En español puede ser una. Ayer jugué en el parque. Y en inglés es diferente. Necesitas separar el verbo de la persona. Ayer yo jugué. En español es diferente. Ayer jugué, ya está conjugado. Ahora necesitamos entender cómo funciona en inglés. Y hay unas reglas para hablar en pasado en inglés. Por ejemplo, son dos tipos de verbos todos, regulares o irregulares. Los regulares solamente le agregas ed al final y los irregulares cambian. Por ejemplo, para decir en pasado, play, jugar, solo le agregas ed, played. Work, trabajar, solo le agregas ed, worked. Dance, danced. Aunque no necesitas ed porque ya tiene e al final, si le agregas una d. Estos son verbos regulares que no cambian, pero los irregulares sí cambian. Por ejemplo, go, ir. En pasado, yo fui, I went. Eat, comer. En pasado, ate. Yesterday I ate a pizza. Yo comí una pizza. Ate, como cambia la palabra, es irregular. Ok, ahora hablemos de las oraciones afirmativas. Afirmativas son las oraciones donde tú dices lo que sucedió. Por ejemplo, teacher, yesterday, ayer, es un time expression, tiempo de expresión, ayer, yo fui, I went to the movies, al cine. Cuando estás diciendo algo que sucedió es una oración afirmativa porque estás diciendo algo que pasó. Ahora vamos con las oraciones negativas. Estas tal vez pueden ser un poquito más fáciles. Para decir que no fuimos al cine, no fuimos al parque, no jugamos, en inglés necesitas un verbo auxiliar. Por ejemplo, empezamos con time expression, tiempo de expresión. Yesterday, I, acuérdate el pronombre o la persona de quien hablas, y después necesitas el verbo auxiliar, didn't, ¿ok? Yesterday I didn't, y luego necesitas el verbo principal, pero este verbo no tiene que estar conjugado en pasado, porque no podemos tener dos pasados. El didn't convierte al siguiente verbo en pasado, entonces tiene que estar en presente. Por ejemplo, last week, la semana pasada, ella, didn't play, no jugó, with the ball, con la pelota. Checa que tiene didn't play y play está en presente. ¿Por qué? Porque el didn't convierte al siguiente verbo en pasado. Otro ejemplo, si quieres decir, el viernes pasado no comimos pizza. Por ejemplo, ya sabes que eat en pasado es ate. Pero cuando es negativo, ¿qué vamos a usar? Didn't y el siguiente verbo normal. Por ejemplo, last Friday, el viernes pasado, yo, I
didn't eat. Fíjate que eat está en presente, pero el didn't lo convierte en pasado. Si lo juntamos, ya dice en pasado. No comí. I didn't eat pizza. ¿Ok? Así funcionan las oraciones negativas. Cuando dices que no hiciste, que no comiste, que no jugaste, necesitas didn't y el siguiente verbo necesita ser en presente. Recuerda, no podemos tener dos verbos en pasado. El didn't ya es pasado y el siguiente verbo necesita ser presente. Ahora hablemos de las preguntas. Sucede algo similar con las oraciones negativas, pero empezamos con el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar de pasado? Did. Por ejemplo, hey, did you go to the school last week? ¿Tú fuiste? Ok, checa esto. Empezamos con did. El número 2 es la persona o a quien estás preguntando. Y el número 3 es el verbo. Fíjate que el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque tenemos el did. Acuérdate, no podemos tener dos pasados. Did you go to the school? ¿Tú fuiste a la escuela? Y si quieres preguntar si ella fue a la escuela, en vez de decir you, ¿qué decimos para ella? She. Did she go to the school? ¿Ok? Otro ejemplo. Si quieres preguntarle a alguien, ¿ayer viste una película? ¿De quién estás hablando? ¿Cuál vamos a usar? You. Did you watch a movie? Fíjate que watch está en presente, pero tenemos el did. Acuérdate que usamos did para preguntas. Did you watch a movie? Did you play basketball? ¿Jugaste basketball? Did you eat sushi? ¿Comiste sushi? Did you play in the park? ¿Jugaste en el parque? ¿Ok? Así que recuerda, 3 tipos: afirmativo, negativo y pregunta. Para el afirmativo, sí necesitamos el verbo en pasado. She went to the movies. Ella fue al cine. My mom cooked chicken. Mi mamá cocinó pollo. Para pasado en oraciones afirmativas, que estás diciendo que sí pasó, que sí sucedió. Para oraciones negativas, utilizamos el verbo auxiliar, didn't, ¿ok? She didn't cook. Ella no cocinó. Y cook es en presente. Acuérdate que negativo usamos el verbo en presente. My dad didn't work. No trabajó. 2 palabras, didn't y work. Work en presente porque el didn't lo convierte en pasado. My dad didn't work yesterday. Mi papá no trabajó ayer. Esas son oraciones negativas. Y para pregunta empezamos con did. Did you go to the movies? ¿Fuiste al cine? Did you visit your grandma? ¿Visitaste a tu abuela? Did you play? ¿Jugaste? Did you eat? ¿Comiste? ¿Ok? Bueno, acuérdate que necesitamos un verbo auxiliar para negativas y para preguntas. Y para oraciones afirmativas, las primeras que aprendimos, necesitas el verbo en pasado. ¿Ok? Alright kids, see you next time.